Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos Pa' Eso. En este capítulo número 7 estamos tal vez con una de las figuras de revelación de la política colombiana, una persona íntegra, una persona que hizo valer primero sus principios al ejercicio político, una persona a la que personalmente admiro y con la que yo me siento y siempre me sentí representada en el Congreso, nuestro querido amigo y un gran congresista y político, Gabriel Santos. Bienvenido acá a Vamos Pa' Eso. Como lo decía fuera de la grabación, de verdad eres una persona que respeto mucho, una persona con la que me siento identificada también políticamente y precisamente, y eso lo hablaremos más adelante, porque yo uno de los peros a los que más le tengo eventualmente a hacer política es a sacrificar mi individualidad, es a sacrificar mi idea de las cosas, es a sacrificar una idea sobre un tema particular, por ejemplo en derechos individuales, por aceptar una dinámica de partido, una disciplina de partido. Pero Gabriel, y quiero decírselos a todos, fue la excepción a eso. Fue una persona que tuvo los cojones de parársele de su propio partido a las posiciones más duras, más extremistas, y eso son palabras mías, pero para tratar de defender sus principios. Gabriel, bienvenido y qué contrachimba que estés acá, de verdad. Pues Doc, muchas gracias por la invitación, gracias sobre todo por la generosidad de las palabras. Yo creo que no me aplaudían hace por ahí 2 o 3 años. No soy un personaje muy aplaudido por estos días en el Congreso de la República, pero gracias por el cariño, por la amistad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, entonces gracias por eso. De verdad, para mí es un placer estar acá hablándole a personas que no necesariamente tienen como esa interlocución, al menos en lo que a mí hace referencia como de empaparse de temas políticos de una forma distinta o de por lo menos darse la oportunidad de conocer a un político con el desprestigio que cargamos ahora. Entonces, gracias por el cariño de verdad y por la oportunidad acá de poder sentarnos a charlar un rato. Ya hablaremos de todo el tema del Congreso, porque sí necesitamos conocer todos de primera mano cómo es el mundo del Congreso, que realmente necesita más visibilidad para que entiendan su funcionamiento, independientemente de que eso no vaya a afectar positivamente su legitimidad. Pero antes de todo, querido Gabriel, quiero que nos cuentes quién es Gabriel Santos, cómo llega al Congreso, en qué momento decidiste yo a pasar de ser un abogado en una firma de abogados y dar el salto a la política. ¿Qué pasó en la cabeza de Gabriel en ese momento? Pues, bueno, yo soy, todavía me considero un joven bogotano, tengo 32 años. Modelo 90 además, ¿no? Modelo 90, sí señor, enfermo, hincha del fútbol americano, me duele además. No he visto hasta ahora en un video todavía una cachucha de los Chiefs, ya fuera de off the record me comprometí a traer una. Pero cómo llegué yo a la política es digamos un camino muy extraño. Yo obviamente hago parte, digamos, de una familia que tradicionalmente ha hecho parte de la política, con familiares, más de uno que ha sido presidente. Mi papá fue vicepresidente, pero curiosamente yo ni fui el llamado jamás, digamos, de mis hermanos. Nosotros somos 4 hermanos, está mi hermano Benjamín, él hoy en día hace banca de inversión en Madrid, después voy yo, después va mi hermano Pedro, que es artista, fotógrafo, un ser humano maravilloso, y después viene mi hermana Carmen, que es médica, ahorita está haciendo su residencia. Y de todos el llamado a hacer política nunca fui yo. Yo por el contrario, como que nunca tuve mucho interés, y era mi hermano grande Benjamín el que acompañaba a mi papá en las correrías, el que siempre estaba ahí un poco encima de esas cosas. En la campaña, en la pre-campaña presidencial de mi papá en el 2014, era él como alcaldía, ¿cierto? Exacto. No, esa era presidencia 2014, el precandidatura, porque la compitió con Oscar Iván Zuluaga, digamos, sí. Después en un suceso, en una convención ligeramente cuestionada. Yo creo que no mucha gente le habrá tocado eso, pero Oscar Iván Zuluaga le ganó esa candidatura a mi papá. En ese momento había unas encuestas que ya daban a mi papá por ganador encima del presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, pero bueno, lo perdimos. Pero mi hermano
era el llamado un poco a conducirlo. Mi hermano es una persona muy cerebral, muy estructurada, estudió economía en la Universidad de Columbia, tiene una maestría en el MBA de él es de la Universidad de Pensilvania, de una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Pero después del 2014 él se mamó, digamos, todo lo que pasó, todo lo que el país sabe, digamos, de el hacker, etcétera, digamos, cualquiera sea la opinión de eso, mi hermano salió muy asqueado de la política y dijo no más, se metió un poco por el camino de la economía y los negocios, etcétera. Y mi papá se quedó muy solo en ese tema. Nosotros somos una familia muy unida, muy, digamos, siempre, pues usualmente todo este tipo de cosas lo hacemos juntos, y en ese momento mi papá se quedó muy solo. Yo estaba trabajando en Gómez Pinzón Zuleta, estaba en el equipo principalmente de Oil and Gas, hacía otras cosas de Project Finance y en otras áreas, pero llegó un punto en el que estaba un poco como agotado, estaba ya no recuerdo cuánto era el tiempo, más de 2 años, pero estaba un poco agotado. Además que la vida de firma es jodida. Es fatal, es horrible, digamos, no quiero desincentivar ni hablar, o sea, me dio a mí los fundamentos en muchas cosas, mi ética de trabajo y muchas otras cosas que agradezco, un conocimiento magnífico, no lo volvería a repetir jamás, ¿no? Es como el bootcamp que debe pasar toda persona en su vida. No volvería, digamos, a trabajar en una firma, digamos, de nuevo, agradeciéndole enormemente a todos ellos, pero estaba así como medio quemado ya un poco. Mi papá me dijo, ven, pídete una licencia. Mi papá en ese momento se lanzó a la alcaldía de Bogotá, me acompañas un par de meses. Yo hablé con mis jefes, me dijeron maravilloso, me dieron una licencia no remunerada. Y bueno, trabajé en esa campaña, en correrías, en el equipo programático, coordinando de todo. Y ahí conocí a un buen amigo, a una persona que se convirtió en un buen amigo, y era Samuel Hoyos, que fue representante a la Cámara en el año 2014, del año 2014 al año 2018 por el Partido Centro Democrático. Que además se reelige y él renuncia a su curul para aspirar a la alcaldía de Bogotá y pasa lo de la encuesta de Ángela Garción y todo el cuento. Y pierde, y hoy en día está presidiendo un gremio a su móvil. Sí. Correcto. Entonces me lo encuentro a él como 2 semanas después de haber perdido. Me dice, venga, desayunemos. Fuimos a desayunar y me dice, oiga, se me fue la persona que me manejaba la UTL, porque no se viene para el Congreso. Y dije, oiga, estaba en ese momento como sin saber qué hacer, un poco aburrido de lo que estaba haciendo. Me sale esta oportunidad, yo le dije, de una, camine. Fuímonos para allá. Y arranqué para el Congreso, digamos, un poco mi primera experiencia en lo público, de forma inconsulta con mi papá. ¿Ah, sí? Sí, no fue, eso fue quería ver algo distinto, ¿no? Quería ver algo novedoso, algo, digamos, que tuviera una dinámica muy chévere. Me fui a la oficina de él y ahí empezamos a trabajar en un jurgo de cosas maravillosas, y esto fue por ahí que, me puedo estar equivocando en los meses, me voy a atrever a decir una fecha por ahí, agosto, puede ser, del año 2017. Y me llama mi papá, yo estaba en la oficina del Congreso y me llama y me dice, vente hoy temprano a la casa, que tu mamá y yo queremos hablar contigo. Y yo, uy, mierda, ¿será que la cagué o alguna vaina? Y yo dije, ¿qué tenía ahí, güey? Me caí. Y llego yo a la casa, estaban mis papás solemnes sentados en la sala y digamos ahí como que mi mamá un poco emocionalmente compungida, por no decir otra cosa, y mi papá me dice, mira, nos llamó hoy por la tarde Uribe, que es el presidente del Centro Democrático, y la verdad es que quiere que tú aspires a la Cámara. Me dijo que quería llenarlo de gente joven, de gente nueva, etcétera. ¿Qué opinas? Obviamente mi mamá habiendo sido, por decirlo de alguna forma, viuda de la política, claro. Pues por supuesto no estaba nada feliz de ahora ver un hijo conduciéndose en esos caminos y metiéndose en esas arenas, y obviamente ya no estaba tan a favor. Mi papá emocionadísimo, para él era un reconocimiento enorme, tanto para él como para mí. Y además después de lo que había pasado con tu hermano. Total, y como que volví a encontrar casi que un partner en esos temas. Yo dije, bueno, de una, hagámosle. Pues yo en ese momento tenía 27 años. 27 años, dije, estoy joven, nunca jamás creí que fuera a quedar, es la verdad, jamás. Tenía un problema en ese momento duro, era ir a decirle a mi jefe, a mi amigo, que iba a competir con él en esa elección. Eso nos generó un distanciamiento un par de meses. Después obviamente solucionamos, pero ahí me metí en esta vaina. Empezamos a hacer una campaña del carajo con unos jóvenes voluntarios, muy austera,
La plata que nos entraba la usábamos para alquilar una van grandísima donde andábamos con puros pelados por toda la ciudad. Y en esa elección, eso fue un 10 u 11 de marzo del año 2018, salí electo representante a la Cámara con algo como con 22.000 votos. Sí, así es. Y así llegué yo. ¿Esa era lista cerrada en su No, momento? lista abierta. ¿Era lista abierta para Bogotá? Sí, eso tuvimos una pelea gigante donde el gran impulsor de la lista abierta era yo. Ajá. Y del otro lado estaban los representantes actuales de ese momento, estaba el ya candidato a la presidencia de la República, Iván Duque, como todo el establecimiento del uribismo peleando por la lista cerrada. Yo obviamente creí que tenía algo que probar, de decir, mire, si yo llego a una lista cerrada nunca voy a dejar de ser hijo de mi papá, nunca van a dejar de ser los votos de él, nunca... Yo digamos, claro. como esa entrada en política siempre fue muy mediada por generar por lo menos una imagen de independencia, de autonomía, de ser una figura propia distinta, digamos, a lo que, como a la herencia de votos y eso que es tan común en la política. Entonces yo me di una pela durísima, me acuerdo, tuvimos una discusión fuertísima en la sede del Centro Democrático con ya un candidato presidencial de muchos quilates, claro, favorecido en las encuestas, donde yo dije, no, ni por el carajo, y a mí me acuerdo, tuvimos un día, y bueno, si es una lista cerrada, no la puede encabezar ninguno de los actuales, que la encabece una mujer. Nosotros en ese momento teníamos una mujer víctima de las FARC, miembro de la comunidad LGBT y además. Entonces yo dije, no me pongan a mí, me importa un carajo, pónganla a ella a encabezar, no pongan a alguno de los que viene que ya tiene mucho reconocimiento. Y ahí se armó, un despelote, y menos mal terminé ganando esa pelea de que fuera una lista abierta. Eso nos daba también mucha oportunidad a todos de mostrar nuestras virtudes, y ahí entramos 5 representantes a la Cámara por Bogotá. Uno de los cuales fue Samuel, que renunció, sí, como lo hablábamos anteriormente, para aspirar a la alcaldía de Bogotá. Desafortunadamente no le salió, pero ese es como un poco la versión rápida de cómo llegué yo a esto. El resumen ejecutivo. Sí. Una persona de 27 años entra pensando en una forma de la política, y la que sale de 31 piensa diferente a la política. Diametralmente distinto. Hay mucho romanticismo al inicio. Muchísimo. Romanticismo, ingenuidad, muchos miedos también. Yo, por ejemplo, hay muchas de esas decisiones quizás en el primer año, sobre todo en el primer semestre, que hoy no hubiera tomado ni a bala. Decisiones que he hecho la paz con mi propia paz mental con las decisiones, porque no tenía el carácter, no tenía el reconocimiento, no tenía la fortaleza espiritual para verme opuesto a algunas de las cosas que acompañé en ese año. La vida generosamente me ha dado la oportunidad de echar para atrás muchas de ellas. Por ejemplo, yo soy una persona que cree muchísimo en el Estado austero, sí, y voté la creación del ministerio al principio. ¿Cuál era? Creo que fue el de deporte. Ajá. Al principio, un poco. Sí. Sabía que estaba votando algo en contra de mis principios, pero no tenía ya ahí tenía 28 años, pero pues no tenía la voz que tengo ahorita, no tenía el favor que tengo ahorita, no tenía el poder que siento que tengo ahorita. Una voz, perdón, te interrumpo, querido Gabriel, que además has construido, y ese reconocimiento también lo has hecho a pulso, precisamente por tomar posiciones con carácter, defendiendo tus principios, que te han dado una visibilidad en medio de tanto aplauso de focas de muchas personas, sí, ¿o no? Sí, total, y eso digamos le da como un viento de cola a uno como para tomar ese tipo de decisiones. Ese ministerio se cayó por un tema de trámite en la corte y tuvimos que volver a votarlo, y ahí yo pude volver a decir, mire, yo voté que sí hace, 2 o 3 años, y hoy la vida me da la oportunidad y el coraje y el bagaje de decir, me equivoqué hace 3 años y voto en contra, a pesar de igual de que eso terminó saliendo, pero sí. Ya nos estamos metiendo en el tema del Congreso. Yo voy a hacer una pausa ahí porque hay unos temas que sí quiero conocer de Gabriel. ¿Cómo te fue en estos 4 años en la relación con tu papá, con Francisco Santos, que de pronto generacionalmente tiene unos pensamientos bien distintos a ti? Que a mí me llenó de orgullo y me gustó mucho cuando él te apoyó abiertamente en redes frente a diferentes posiciones que tú has tenido, y más que todo resaltando que él está orgulloso de ti por pararte en la raya y defender tus convicciones.
Pero como tú dices, todo es un proceso, entonces no es el mismo Gabriel de los 27 a los 30, 31. ¿Cómo trataste de conciliar en algún momento esas visiones de papá y esas visiones de hijo? Pues es una cosa muy curiosa. En Colombia pasa, me imagino que el resto del mundo igual, pero en Colombia los políticos los caricaturizamos mucho y dejamos que otras personas formen nuestras opiniones de esos políticos. Mi papá, por ejemplo, en algunos temas es muy liberal, pero es un tema muy demócrata en el disenso. Mi mamá igual. Entonces yo desde chiquito crecí en un ambiente, unos debates muy profundos, muy fuertes, donde casi que él siempre era el árbitro y lo único que pedía era rigor. Siempre era, bueno, tú estás diciendo eso, ¿por qué? Sí, no vas a hacer una huevonada, no salgas con burradas, etc. Pero desde muy chiquitos, entonces nosotros somos una familia grande, todos somos gritones. Entonces eran unos almuerzos donde mi hermana Carmen era súper liberal, mi hermano Pedro, que es gay, también siempre ha sido muy liberal, mi hermano Benjamín y yo quizás al principio éramos más conservadores, y eran unos almuerzos mediados por mucho conocimiento. Entonces yo recuerdo, digamos, como una de las grandes como decisiones polémicas o uno de los grandes rompimientos con mi partido fue el tema del cannabis, sí. El consumo adulto de cannabis. Y yo hablé con él antes, un poco con ese miedo. Yo siempre he sido muy respetuoso con él. Y mi papá es un bacán y es el man más cercano del mundo y es hiper mega cariñoso y lo coge una vez, etcétera, pero pues yo le debo lo que soy a él. Eso claro. Es algo que uno no puede desconocer nunca, como esa reverencia que uno siente por los papás. Y lo llamé, le dije, viejo, voy a tomar esta decisión, la voy a hacer pública, y esto pues me va a traer un mierdero honor. Entonces él me dijo, mira, tú ya sabías el balda de claro, mierda. Nunca me imaginé que iba a ser así de jodido. En el mejor de los universos me imaginaba algo muy grave y nunca lo que, digamos, el nivel de mierda que fue. Pero lo llamé y me dijo, ¿estás seguro? Y tal, yo sí, viejo, estoy seguro. Me dijo, ¿estás tranquilo? Y me dijo, mira, te van a empezar a dar por acá, ten cuidado con esto, no sé qué, bla, bla. Me dijo, dale, es lo que tú crees, dale. Me dijo, yo por ejemplo, en eso no creo. El tema del consumo de... Él se fue así, ¿no? Y antes creía, yo me acuerdo, hay una foto en un periódico de mi papá fumándose un porro, hablando de la legalización cuando él tenía, no sé, 28 años 28. Y era editor del Tiempo. Y él cambió. Nosotros somos de la generación que alcanzó a jugar con pelotica de plástico que olía a fruta, sí, pero claro. También nos llegó el Nintendo y el Super Nintendo, sí. Y la joda. Pero uno igualmente sigue, es lo que yo te decía, me imagino que tú llegaste con muchísimo romanticismo, de sí. querer cambiar el mundo, de creer que la política se puede hacer diferente, pero finalmente al menos uno tiene que empezar y crecer en un sistema con unas reglas particulares para llegar arriba y tal vez tratar de plantear otras reglas de juego, ¿no? Sí, digamos, esa primera decisión hacía parte también de ese como de romper muchas cadenas que le permiten a uno hacer eso. Yo creo que si hubiera sido más viejo quizás no hubiera tenido el coraje. Yo pues no sé, en ese momento tenía 28, 29 años y muy poco que perder. Yo creo que a la política le hace falta mucho eso. Más gente que tenga muy poco que perder y que sea capaz de ser genuina y auténtica y representar de forma honesta unos intereses, pero ese es como el primer momento como de rompimiento con mi partido. Yo me acuerdo que ahí pues yo tomo esa decisión, unos me alaban, unos me critican, se arma un movimiento inmenso en redes. Mucha gente, hay una cosa que por lo menos me duele mucho a mí como político, es gente que vote por mí, me escribas o me llame a decirme que está decepcionada. Sí, claro. No, porque yo, digamos, no tengo una estructura política, no tengo líderes ni nada de eso. Y cuando alguien le dice a uno, las redes sociales además le ofrecen a uno esa horizontalidad que es maravillosa, que una persona de cualquier parte del mundo le puede enviar mensaje y tiene la certeza de que uno lo va a ver, o al menos en mi caso. Y es cuando le decían a uno, oiga, qué decepción, sí, coma mierda, me traicionó, no sé qué, pues era una vaina emocionalmente muy dolorosa, claro. Ya tanto al punto que mi esposa me dijo, ven, deja de coger el celular, ahí no nos habíamos casado, pero vale huevo, no sé qué, igual uno se deja afectar muchísimo, pero en esos días el partido, a raíz de mi decisión, convoca una reunión de bancada. Sí. Y una reunión de bancada, digamos, para los que no saben, es como un tema muy formal, muy legal que tienen los partidos, donde la decisión que tome esa reunión pues es de obligatorio cumplimiento y salirse de esa decisión implica perder la curul en el Congreso. Entonces fue básicamente una reunión de bancada muy dura porque era todo, pues no todo el mundo, habían 3 o 4 que estaban de acuerdo conmigo.
Pero el resto no. Y algunas personas, pues, de una forma muy vehemente. Y parece que 3 o 4 que yo no conozco porque no salieron a la opinión pública, ¿o no? ¿O sí? No. Entonces dejémoslo así. No, ahí me apoyaron y pues, no, pues sí, no salieron a la opinión pública. De acuerdo. Y fue una vaina muy dura. Yo me acuerdo, estaba en la finca de mi esposa y fue un sábado, todo un sábado, pues fuerte, duro, ¿no? Digamos, de unas recriminaciones muy poderosas, de unas solicitudes de sanciones muy fuertes, de unos ataques personales duros, que obviamente es imposible que no le lleguen a uno, ¿no? En últimas, en esta vida es un ser humano y todo lo que digan de uno le importa, y uno es un ser humano más vanidoso. Sí, claro. Y más en el ejercicio político, Gabriel, claro, porque al fin y al cabo tú tomaste una decisión que podía ser la decisión fácil, de pronto esperar a tener un poco más visibilidad para tener más convocatoria, lo que tú decías, y plantear cuando estuvieran más sólido y fuerte esa posición, o tomar la posición de un congresista joven de ser disruptivo en su propio partido, pero también asumir las consecuencias de ser tan disruptivo, de pensar distinto. Sí. Y yo creo, y yo me anticipo en algo, y no es otra cosa, perdón, y es que al fin y al cabo estás haciendo el camino para que mucha gente se siente identificada contigo. Yo personalmente no me siento identificado en una posición de izquierda. ¿Por qué? Lo voy a explicar. A mí todo el mundo me dice que yo soy, cuando digo unas cosas, mamerto, me dicen uribista en otras cosas, que al fin y al cabo, pues, así no me gusta la realidad política que vive el país. Pero yo sinceramente me identifico dentro de un concepto, y es que la ley hay que hacerla cumplir. Sin leyes, sin orden, no hay garantía de ejercicio de derechos. Y también soy una persona que entiende el valor de la institucionalidad y entiende el valor del respeto a la institucionalidad, ¿cierto? Pero generacionalmente, y lo que yo te he dicho, por un tema de representación en principios, me siento representado contigo, porque finalmente también soy una persona que cree totalmente que la idea de la política de drogas es un fracaso total. Y es un fracaso precisamente porque, como lo hablamos en otros capítulos, Nixon se puso tres objetivos en el 70, cuando abrió la guerra frontal contra las drogas. Y era: vamos a reducir consumidores, vamos a disminuir capacidad y vamos a disminuir cantidad de drogas circulando en las calles y demás. Ninguna de las cuales ocurrió. Ninguna se dio. ¿Listo? Entonces, más allá de que también les confesé abiertamente que soy consumidor de cannabis, todos los factores, incluso hasta empíricos, frente a esto, muestran que la solución debe ser otra. Entonces estamos en un problema grave con el tema de sustitución de cultivos, precisamente porque los campesinos necesitan vivir de algo y necesitamos entregarles una opción más rentable que el pan coger, que el cacao y que tantas cosas. Tenemos de un lado una necesidad, una reactivación económica gigantesca. Hay que ver los números de California, hay que ver los números de Colorado, hay que ver los números de Uruguay, de Canadá, en fin, de tantas personas, que el mismo Trudeau en su momento se le paró una cantidad de gente y le dijo a la ONU, porque es que también el problema es con la ONU. Hasta el año 2019 entraron a actualizar sus metas de erradicación total del tema de las drogas y ya están diciendo no sabemos qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero todo esto, y ya hablaremos de ese tema, para decirte que yo me siento representado en una persona como tú, y lo que yo te decía fuera de micrófono no es por lamer culos ni nada, de verdad, pero porque yo me siento representado en una persona que entienda que hay unas discusiones sobre derechos civiles que hay que dar, porque ese es el primer punto. A mí no me sirve un congreso que archive la discusión del tema de la eutanasia. Y precisamente porque yo tuve a mi mamá enferma durante 10 años de cáncer, en los que viví todo el proceso de esa enfermedad, porque el cáncer termina siendo una enfermedad familiar también, en la que a ti te coge los cojones y te obliga a replantearte una cantidad de conceptos que tienes sobre la vida.
para que en sus últimos 3 años, eventualmente, frente a momentos de crisis de ella, donde ella misma decía que ya se quería morir porque no quería resistir tanto dolor, personas sentadas en una silla en el Congreso me dijeran que ya no podía decidir sobre su propia vida porque el concepto religioso, no, coma mierda, porque no es justo eso, ¿cierto? O el tema de las drogas, por lo que veníamos hablando, o el tema de la despenalización del aborto. Qué curioso, por ejemplo, que algo que a través de activismo judicial se hizo en la Corte Constitucional, hoy en Estados Unidos está en riesgo porque quieren echar para atrás creo que es Monroe versus Wade, es sí, el precedente que lleva 40 años sobre eso. Entonces eso es por lo que yo me siento identificado contigo. Yo te lo dije abiertamente, hice campaña, en mis lives me preguntaban por quién iba a votar y bueno, no funcionó. No nos alcanzó. Sí, pero todo eso para llegar a un punto, y es Gabriel como político terminó sentando una imagen particular, sentando una idea muy necesaria en la política, y es la prevalencia de los principios. Después vamos a hablar de Vox Stops Here, creo que es la frase, sí. pero es eso, solamente quería decir eso en ese momento. Pero entonces terminaste anclando, articulando muy bien, con un papá liberal, comprensible en esas cosas. ¿Qué termina pensando tu papá en estos momentos cuando termina tu gestión en el Congreso? No. ¿Qué te dice? ¿Cuál es su visión? Pues muy orgulloso. Él y mi mamá han sido siempre muy generosos conmigo en ese tema. Hay mucho valor en tener una carrera política mucho más larga de la que yo he tenido hasta ahora, y es, por ejemplo, poder entender las derrotas, ¿no? Eso es una cosa que... un poco también. Sí, hay resiliencia, hay un poco de una cantidad de principios que es difícil tener cuando no los vive uno en carne propia. Entonces, por ejemplo, ahorita que en este 13 de marzo me quemé en el Congreso, pues era él un poco como reviviendo esas etapas que lo habían hecho a él muy orgulloso en estos 4 años, y un poco como tratando de volver la película para ver cómo esas cosas, incluso muchas de las cuales con las que él no estaba de acuerdo, pues le daban mucho valor a un paso, por breve que fuera, en el Congreso de la República, al menos mirándolo desde el prisma de haber sido derrotado y de habernos quemado en el Congreso en estas elecciones pasadas. Pero él siempre fue demasiado generoso con eso, y él es una persona además emocionalmente muy expresiva con uno, ¿no? Entonces él veía, o algún amigo le escribía: oiga, berraco el chino, mire lo que hizo hoy, y de una me llamaba y me decía: mi gato, qué orgullo, te amo, no sé qué. Él en eso fue inmensamente generoso estos 4 años, y eso pues obviamente es algo que lo ayuda a uno a seguir adelante, como cuando uno pierde el foco, pierde la perspectiva, como ese cariño de papá, esa generosidad de verdad, pues del vínculo familiar es como la gasolina en el motor que uno tiene para seguir adelante. Entonces él siempre fue inmensamente generoso, inmensamente cariñoso, y fue una de las cosas que me permitió ser lo que fui en el Congreso en estos 4 años. Ok, Gabriel. Hablemos un poco de tu vida en familia. ¿Qué es o cómo es la vida de ser yerno de un general de la República, es director de la policía? Porque yo me anticipo a algo. Yo soy yerno también de un coronel de la policía de la República de Colombia, una persona que como tú decías ahorita, el concepto de ser viuda de la política, pues las mujeres de los policías son viudas del servicio. No hay vida más sacrificada, más entregada a un fin, a una vocación, que ser policía. Que lo que yo te digo, yo es una institución que defiendo mucho precisamente por la cantidad de sacrificio que hay ahí. Y al inicio el coronel, como yo le digo, que ya hoy me la llevo tremendamente bien con él, somos muy llaves, pues era un poco reacio a la vaina y todo. ¿Cómo te tocó a ti la vaina? Y además que dentro de un contexto particular, porque tú estás en un contexto muy particular, porque al fin y al cabo fue el vicepresidente de Santos, que entiendo que es primo hermano de tu papá. Correcto. Tú no tienes ninguna relación, pues primos sí, no, demasiado lejanos. Sí.
Pero, ¿cómo fue eso? Además, desde lo político es súper curioso, ¿no? Porque entras tú a aspirar por Centro Sí. Democrático Mientras y a Naranjo allá no lo ven querer mucho ni nada. De hecho, la historia que yo tengo con él es muy larga, es muy curiosa porque empieza mucho antes incluso de haber conocido a quien hoy es mi esposa, María Claudia. María Claudia. Yo del General Naranjo, como los primeros recuerdos que tengo en mi vida son cuando él era director de la policía, antes de ser director de la policía, de hecho. Él era general en la policía y él, pues había un problema dentro, porque él era muy joven, lo querían poner de director y el director de la policía tiene que ser el oficial más antiguo. Entonces tenían que sacar a muchos generales, muchos con una trayectoria notable para ponerlo a él, pero él era un oficial hiper mega reconocido por sus logros. Y tenía una pelea con el entonces director Teodoro Campo, una pelea que mi papá logró dirimir en favor del entonces general Naranjo para que fuera director. Entonces ellos se hicieron muy llaves en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y yo viajaba mucho, yo en ese momento tenía una fascinación, yo quería ser policía, y más en específico de una unidad que tienen los policías que se llaman los Comandos Jungla, que es una unidad élite. Y a mí mis papás me mandaban allá, yo digamos era muy necio, entonces me mandaban allá, yo me encerraba en una finca que había en el Tolima, hoy en día es una base, antes de que la policía la comprara yo iba allá, yo llegaba, me rapaban, me daban mi uniforme, mi fusil y mi pistola y me metía a la selva a entrenar con ellos. Y yo estaba convencido que eso era lo que quería hacer. Y el entonces general iba a supervisar director de la policía, iba a supervisar las operaciones que se planeaban y se ejecutaban desde allá. Allá había un destacamento de Fuerzas Especiales Americanas y yo pasaba feliz allá y entrenaba y estaba convencido de que ese era mi norte. Después me destruí las 2 rodillas y no pude continuar. ¿Ligamentos o qué? Sí, ligamentos en una y en la otra ligamentos y menisco y cuánta vaina. ¿Fulbitos o qué? Sí, pero sin la notoriedad que hubiese querido. Eso sí, absolutamente intrascendente. Entonces yo lo conocí mucho tiempo antes. Y siempre tuvo como una relación de compinchería con mi papá por ese suceso. Ya después me lo vuelvo a encontrar en la vida es por María Claudia, siendo él vicepresidente, yo candidato a la Cámara de Representantes. Mi plataforma política era muy basada en la crítica al gobierno del que él pertenecía. Claro. Cosa que me imagino les causó a ellos muchos problemas de los cuales no me enteré. Si hay algo que yo al general le agradezco es que en eso es meticuloso y logra separar los dos mundos de una forma que yo creo que pocas personas en la vida pueden. Su mundo familiar, su hogar y su vida pública. Entonces es 2 personas muy distintas. Yo nunca me enteré qué pensaba el personaje público, los desagravios que yo hacía a diestra y siniestra del gobierno al que él pertenecía. Y conmigo siempre en persona pues fue enormemente cariñoso y generoso también. Entonces él además, pues las personas que lo conocen, no sé si de pronto esta joven audiencia tiene idea quién es él o quién sea yo. Entonces espero que si llegaron hasta acá ya tengan... Seguramente sí, sin duda alguna. Espero que ya sepan en este momento quién soy yo y me hayan googleado, se hayan metido a mis redes. Pero él es una persona muy, muy seria, muy sobria. No es una persona muy emocional ni demuestra sus emociones, salvo como en ese... Como buen policía, sí. Como buen policía. Y Sí. El suegrito también, puta, jodido. No, sí son más serios que un tramposo. Y salvo que digamos como en ese escenario efectivo con su familia, donde ya puede como uno pelar las cáscaras, pero es un ser humano muy decente. Me ha servido mucho de consejero en temas de seguridad, en temas de drogas. Yo la verdad soy poco vergonzante para consultar personas a las que considero tienen algún tipo de experticia, que en este país somos expertos en creer que lo sabemos todo y somos unos primerizos en consultar a quienes realmente sí lo saben. Total. Entonces yo a él en estos 4 años lo usé también mucho de consejero, sin tener que estar de acuerdo tampoco con todo lo que me decía, pero es una persona excepcional, digamos muy valiosa en mi vida y en mi carrera. Bueno, querido Gabriel, pasemos ya de esta muy interesante historia personal para que hablemos un poquito ya del mundo del Congreso, del mundo de la política. Ya nos ibas contando que bueno, uno llega igual con la maletica llena de sueños, llena de ilusiones.
¿Qué diferencias podrías decir hoy que existe entre el Gabriel que empezó y en el Gabriel que sale desde la perspectiva política? Muchísimas. Yo creo que se la voy a relatar en una historia. Yo creo que no creo que nadie tenga por qué saber. Pero la política es muy intransigente. Y la política y cada vez más. Y se ha vuelto muy políticamente rentable desconocer lo que una persona que no piensa como uno dice. Digamos que una persona que tenga una ideología distinta, uno no puede tener una idea válida. Eso es muy común y se está volviendo más común y muy prevalente, y yo creo que yo en algún momento de mi vida fue así. Y desde que llegué, digamos, hay una cosa que me encantó de mi experiencia en el Congreso, y es el acceso a la información que uno tiene. Yo creo que no lo tiene ninguna otra persona en el mundo. O sea, yo en estos 4 años llamaba al presidente de un banco y me pasaba el presidente del banco, o si necesitaba información hablaba con un ministro o con un general o con expertos en Colombia, en el mundo, de lo que yo quisiera hablar. Entonces uno es como una esponjita. Y yo me metí en cuánta comisión había en el Congreso para conocer más el país y los problemas. Entonces me metí a la Comisión de Paz, una comisión históricamente cooptada por la izquierda de este país, ¿no? Un poco creando un relato único de las soluciones al país, etcétera. Y yo dije, ¿por qué? Yo quiero ir allá, yo quiero exponer mi visión y quiero además conocer más cosas. Y de ahí surgió una iniciativa muy bonita que se llama Del Capitolio al Territorio. Y es una iniciativa financiada por el gobierno británico, por Fundación Ideas para la Paz. Y es una iniciativa donde viajamos de forma multipartidista para conocer temas de implementación del acuerdo de paz. Yo obviamente me opuse, voté que no. Y esto como que me empezó a abrir los ojos. Y entonces el primero fue, digamos, un viaje súper desafiante. Fue a la ETCR El Oso. Es en Planadas, Tolima. Es el sitio donde nacen las FARC. O sea, tiene una connotación ideológica en la historia de Manuel Marulanda Vélez, las FARC y las cerca gallinas. De las Hermosas, ¿no? El Cañón de las Hermosas. Por ahí es la salida del Cañón de las Hermosas, que digamos una de las peores zonas de conflicto que tuvo este país. Muy buen café, además. Buenísimo. El mejor café de Colombia se sirve en Planadas, Tolima. Y fuimos, y yo me acuerdo llegar a esa ETCR, unos murales de 3 metros de Manuel Marulanda Vélez, Trich Libre, Uribe para... Yo dije, me meto a la boca del lobo porque quiero conocer esta vaina. Y fue mucha gente con la que hoy en día tampoco estoy de acuerdo, desmitifiqué muchos mitos. Pero me pasó una cosa muy curiosa en el viaje entre Ibagué y la ETCR. Me tocó, íbamos en unos helicópteros de la Fuerza Aérea, y me tocó con un miembro de las FARC, del partido político, hoy partido político de las FARC. Yo antes de viajar tenía muchas dudas y me senté con un amigo mío que es como un gurú espiritual, que también tiene un podcast, un amigo mío del colegio, es una persona súper liberal, pero súper conectada al mundo, más holística que yo. A veces en esos temas soy muy cínico. Y me dijo, mire, metas en los zapatos de estos manes. Y yo le como, meter en los zapatos de un tipo que ha asesinado. Es que me dijo, inténtelo. Y yo, no puedo. Y el caso es que iba en el helicóptero, digamos, una máquina diseñada para matar, para etcétera, una máquina militar de la Fuerza Aérea. Y sentado al lado mío venía un tipo de las FARC, un tipo regordete que parecía un niño. Sí, como que miraba todo, etcétera. Y yo decía, como que esa disonancia cognitiva de ver un tipo que antes lo perseguía esta vaina, no sé qué. Yo no sé si tuve como una imagen o algo así, pero en ese paseo me senté a hablar mucho con el man, de su historia, etcétera. Obviamente no estoy de acuerdo con nada de lo que hizo, pero un poco conocer el otro lado y ahí dije, mire, hay valor en sentarse a hablar con esta gente y con todos. Y eso como que marcó mucho mi ejercicio político. Como que esa historia personal, como que dije, oiga, he heredado el odio por este tipo, que yo creo que debe pagar por sus crímenes. Estoy seguro que debe reparar a sus víctimas, pero estoy seguro que tiene una historia de vida que yo debo tratar de entender, y su visión de solucionar el país desde la democracia, no desde la insurgencia, pues tengo que buscar encontrarle algún valor y refutarlo en el plano de las ideas cuando lo considere necesario, o llegar a consensos cuando sea también igualmente necesario. Y ese viaje marcó el resto de mi camino. Yo creo que de poder lograr consensos con la izquierda, de poder dialogar con la derecha más radical, de poder trabajar desde el centro, de poder entender el valor en hacer un consenso en política, ¿sí? De decir, bueno, yo pierdo hasta acá sin ceder en mis principios y usted se acerca hasta acá, pero logramos una solución que ayude que le cambie la vida para bien a la gente, que ayude a materializar ideas de una forma más efectiva. Y todo un poco nace de esa reflexión, de una cosa muy tonta, también muy estéril puede ser,
pero me acuerdo, y yo vuelvo mucho siempre cuando tengo dificultades a ese momento, el helicóptero, me acuerdo del atardecer, me acuerdo de las montañas, me acuerdo del helicóptero, el valle abajo, la sensación que me produjo como humanizar por primera vez en mi vida un enemigo tan letal que había en mi corazón y que en muchos escenarios sigue. Pero eso me sirvió como para transformar esa forma de pensar que tenía ahí y volverme más duro y más disciplinado en mis críticas, evaluarlas más desde las ideas y menos desde la emoción, y también como a perderle el miedo, como a cambiar de opinión, y eso fue moldeando muchas de las cosas que me llevaron a lo que estoy hoy. El tema de drogas, digamos, obviamente no surgen de esta misma experiencia, pero surgen de esa misma reflexión. Y yo me arriesgaría a decir, y me voy a tomar el atrevimiento de definirlo, al fin y al cabo tratando de puntualizar lo que tú acabas de decir, es que lo disruptivo no terminó siendo la posición de las drogas, del aborto, de la eutanasia, de tantas cosas, sino lo disruptivo hoy en Colombia es eso. Lo disruptivo hoy en Colombia, el diferente, es la persona que está dispuesta a generar puentes, una persona que encuentra algo de valor, o que encuentra valor en la forma diferente que el otro piensa. Porque es que al fin y al cabo, en un sistema tan polarizador y una política tan polarizante que se ha ejercido por todas las personas, porque se empezaron a conjugar una cantidad de factores desde redes sociales que no terminaron siendo la mejor opción para que la gente se informe, porque los algoritmos lo que hacen es mostrarte lo que tú quieres ver, no la generalidad de las cosas. Por eso termina siendo una labor de demócrata, si uno no piensa igual que los demás, de seguir todos los que piensen distinto y no solo los que piensen igual a uno. Pero entonces lo disruptivo terminó siendo eso, ser una persona que en medio de un escenario muy polarizado como lo está hoy, con una cantidad de candidatos que quieren gobernar a la mitad más uno y el otro 49% no le importa, termina siendo disruptivo una persona que realmente esté dispuesta a generar puentes y encontrar valor en los demás, que así es como debería funcionar las cosas. ¿Crees que esa disruptividad terminó siendo un lastre que no le gustó a las personas y por eso no te reelegiste? Yo creo que fue uno de los muchos factores. Yo en esto uno se tiene que responsabilizar. Yo creo que yo también me equivoqué en muchos otros temas, pero creo que esto fue un factor no menor en no haber salido electo yo creo que las elecciones más polarizadas en nuestra vida, de lado y lado, digamos con contadas excepciones, pero primó fue eso, fue salir a enardecer el corazón de la gente, fue salir a imputarlos, fue salir a prometerles soluciones imposibles, o a decirles que el país está peor de lo que está o mejor de lo que está, salir a decirle que si no votaban por esa persona el enemigo se iba a tomar el país. Eso fue lo que terminó siendo más rentable en estas elecciones, ¿no? Un poco más, menos como esa reflexión. Yo las personas que reconozco como más valiosas en el Congreso, casi todas se quedaron por fuera, y teníamos eso en común, esa capacidad de trabajar juntos desde el Partido Verde, Partido Liberal, Cambio Radical. Podemos lograr consensos, tener diferencias en unos temas muy importantes y trabajar en conjunto en otros, y en los que teníamos diferencias ser respetuosos y no apelar a la crítica personal, sino a las ideas, etcétera. Desafortunadamente casi todos los que propusimos eso en este Congreso no volvemos. Y curiosamente era un grupo de personas jóvenes, ¿no? Sí. Un Congreso que pierde unas personas tremendamente importantes. Yo reconozco mucho el trabajo de Reyes Curi, muy valiente, con una iniciativa legislativa muy buena. Pues bueno, Juanita Gobertus, a pesar de que yo no entro a tener como una plena identidad ideológica, ¿sabes algo, Gabriel? Ella es de las únicas personas que ha hecho y que ha expuesto abiertamente una crítica al populismo punitivo. De acuerdo. Los penalistas estamos, salvo contadas excepciones, y ahora más que nunca están huérfanos. Huérfanos como quedaron muy solos en el Congreso. Nos quedamos muy solos porque no es políticamente correcto ni atractivo decir que la cadena perpetua es un canto de sirena que lleva un año vigente, que no ha servido para reducir cifras, porque al final el principal problema del sistema judicial colombiano es la impunidad. De acuerdo. Es la impunidad. Y así yo mande a crucificar la gente, si tú de el 100% de los casos solucionas 6, no va a tener ningún efecto. De acuerdo. ¿Me entiendes? Sí. Pero perdió mucho el Congreso. De ese ejercicio político que me contabas,
del Congreso que se va, ¿a quiénes admiras o quiénes te gustaría hacerles como un reconocimiento? ¿De los que se van? De los que se van. No, digamos, la cuenta me parece muy clara. Ahí está Juanita Gobertus. Además, es una cosa muy curiosa porque al menos yo soy un ermitaño en como muchas facetas de mi vida. A pesar como que de ese ejercicio público se predique una publicidad y tener que estar siempre hablando y tener que estar en el ojo público, soy muy celoso como de mi ambiente, de mi ámbito privado. Pero muy curiosamente fue con quienes pude transar una amistad genuina, ¿sí? Digamos, a quienes invité a mi matrimonio, por decirlo así, okay. Que no me pude casar por la pandemia, pero a quienes tuve como la cercanía para invitar: Juan Fernando Reyes Curi, Juanita Gobertus, José Daniel López de Cambio Radical, Catalina Ortiz también del Partido Verde. ¿Pero ella también se quemó nuevamente o no aspiró? Ella no aspiró. Okay. O Mauricio Toro también del Partido Verde en Bogotá, digamos, como de los que no vuelven. Son personas con las que igual uno puede tener muchas diferencias y las tenemos y las tuvimos durante mucho tiempo, pero son personas valiosas para el país, valiosas para la democracia, responsables, respetuosas, inteligentes, estudiosas y sobre todo honestas. Y que esperemos que no se quede ahí, ¿no, Gabriel? Yo esperaría, digamos, la política da muchas vueltas. Pero ese es el valor de las cosas, Gabriel. Sí. Porque es que al fin y al cabo yo creo que hoy existe una narrativa de lo políticamente correcto, que por ejemplo, o lo que te da legitimidad, o un pragmatismo ya pasado de lo gringo. ¿Listo? Sí. Porque entonces hay debates que se tienen que dar, como el que daba Mauricio Toro con el tema, y tú también lo diste, con el tema de la regulación de plataformas. Sí. Punto. Hay un mercado, hay unos consumidores que están mamados de que en su momento le hicieran paseo millonario. Uber y las plataformas llegaron en un momento en que la gente estaba cagada del susto de coger un taxi de una cantidad de usos y llegaron simplemente a competir en unas condiciones que puede o no ser las mejores, pero que era la opción de los usuarios, de los consumidores. ¿Quién piensa en el usuario y en el consumidor? El debate de las drogas. Bueno, pero hablando del tema de los taxis, a mí me parece francamente delirante que un gremio que ha perdido tanto poder siga teniendo tanto poder. Porque ese termina siendo en el fondo de las cosas ese debate. Tenía respaldo desde el mismo Centro Democrático, creo que el mismo Uribe lo respaldó, y hasta en una orilla ideológica completamente distinta, que es la de Robledo, tenían soporte. Sí, ¿cierto? Pero entonces, debates como esos, debates, insisto, como el tema del cannabis, el de la eutanasia, a mí me parece delirante que me lo archiven, que no lo discutan. ¿Cuál es la labor del Congreso? Que se discuta. Ese es el presupuesto de la democracia representativa y participativa, que yo me siento identificado con una persona y yo lo elijo a él para que dé unos debates de acuerdo a mis convicciones ideológicas. Pero también estoy convencido de una cosa, Gabriel. Yo te confieso, me quemé en las últimas elecciones con todo. Me quemé contigo, me quemé con el nuevo liberalismo al Senado y me quemé con Gaviria. Me requemé. Total, qué pena por lo que me toca. No importa, pero el punto de esto es, yo creo que lastimosamente también nosotros hacemos parte de una élite intelectual, por así decirlo. Una élite que tuvo una posibilidad de instruirse, una élite que tiene la posibilidad de hacer un análisis crítico, un análisis pragmático, ¿cierto? Pero ¿cómo uno puede tratar de extender esos análisis de necesidad basados de beneficio, de cambio de las cosas a un país donde lastimosamente no todas las personas tienen esa posibilidad de educarse? Pues yo, mire, curiosamente la semana pasada estaba viendo una conferencia de un chileno que hizo esta reflexión. Es un chileno, fue ministro de Hacienda de Bachelet, de apellido Velasco, si no estoy mal. Hoy en día maneja uno de los departamentos más prestigiosos del London School of Economics, pero después de haber sido ministro de Hacienda, aspiró a la política, se inventó un partido centrista y fracasó estrepitosamente. Y hoy es uno de los líderes antipopulismo desde la academia, etcétera. Y tiene como una charla, una conferencia de 1 hora y media, donde habla en contra de un poco de qué hace mal el centro o el centrismo, y básicamente por qué, o al menos eso es su paper, por qué está triunfando el populismo en América Latina y en otras partes. Y tiene unas teorías con las que yo me
identifico mucho, que yo creo que es donde podemos aprender. Primero, el tema del lenguaje. Yo creo que a la gente le sabe a mierda que le hablen en unos términos que no conocen, en unos términos que tampoco tienen ningún interés en conocer, sino o hablando, citando papers, etcétera. Yo creo que acá hay que volver estas ideas liberales de fácil digestión, que en eso, digamos, yo creo que la izquierda ha sido muy pragmática de convertir unas ideas mega complejas que vienen de unos escritores, filósofos, ideólogos, economistas, y las supieron súper simplificar en su lenguaje, y eso se vuelve muy atractivo para una persona. Desde esas ideas del centro liberal hemos sido incapaces de traerlo, incluso yo peco mucho de eso todo el tiempo, también de un discurso rimbombante que se vuelve en últimas excluyente y se vuelve un discurso de nicho, y eso no es trascendente en política. Entonces, por hablar de liberalismo económico, de competencia, libertad de mercados, pues eso al tipo que está comprando una arepa le importa un carajo. Al tipo al que un fenómeno hiperinflacionario le va a subir el costo del gramo de harina por una de las propuestas de quien hoy puede ser el próximo presidente de la República, poniendo aranceles, pues no, es una locura. Entonces el tema del lenguaje, el tema de la transaccionalidad también es muy difícil. Cuando llega a la izquierda gobierna con la izquierda; cuando llega a la derecha gobierna con la derecha; y cuando llega al centro gobierna con todos, porque no tiene fuerza. Y esa transaccionalidad le sabe a mierda a la gente también. Entonces hay un par de presupuestos que yo creo que es en lo que tenemos que trabajar de aquí en adelante, volver estas ideas mucho más cercanas a la gente, explicarle las bondades de estos sistemas económicos, al menos en el que yo creo, en la libertad de mercado, en las libertades individuales, y porque eso es bueno para una sociedad, pero de una forma fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una persona entienda que más competencia es mejor? Y no que poner aranceles y cerrar la economía beneficia a unos muy pocos y jode a los pobres. Ese es el reto, digamos, de esta generación nueva de políticos, de volver discursos, volver también esas ideas muy tecnócratas y muy técnicas, como de esos pensadores liberales, en algo fácil de consumir, porque cuando algo se vuelve fácil de digerir, se vuelve fácil de comunicar, y cuando algo es fácil de comunicar, se vuelve fácil de masificar, y ahí es cuando hay un potencial electoral que se vuelve interesante, ¿sí? Porque como hablamos cómo Uribe tuvo tanto éxito hablando de la reducción del Estado, y hoy en día nosotros no podemos tener ese mismo éxito. Hay que buscar ese tipo de discursos que sean otra vez atractivos para las personas. Porque, y fue lo que no hizo Centro Esperanza, aunque yo ahí hago un paréntesis, y que a mí me metan un man del MOIR dentro de una idea de centro, a mí no me cabe en la cabeza, para nada. Es que también en este país somos, encasillándonos en eso, es un pensamiento que pensamos con el deseo, ¿no? Entonces, incluso el centro en estos casos se vuelve polarizante, porque tiene que polarizar muy a la derecha y muy a la izquierda, porque esa es la necesidad de existir. Entonces, ¿cómo Jorge Enrique Robledo es una persona de centro? Él mismo no es una persona que se reconozca de centro. Como en la lista de la Centro Esperanza estaba el líder sindical de FECODE, este tipo Alarcón, que tuvo los colegios por su presión política 2 años cerrados, con las consecuencias que eso tuvo en embarazo adolescente, en pérdida de competencias de lectura, escritura, etcétera. No es una persona de centro. Entonces eso también lo resiente la gente, digamos, como esa falsedad ideológica también es compleja de digerir para la gente, y por eso yo creo que parte de eso es el éxito de quien es hoy más contundente con las ideas, que es Petro. ¿Tú qué crees en un ejercicio conceptual que es la derecha? Difícil. Yo digamos... Sin las vapuleadas ni las vainas. ¿Qué es ser un man de derecha? ¿Qué es ser una persona de derecha hoy? Es que yo creo que de verdad, honestamente, creo que eso cada día está como más desueto, porque cada día hay más formas de ser derecha, hay más formas de ser de izquierda. Parte de mi problema es eso. La izquierda es mucho más generosa en aglomerarlos a todos, y al marxista, al leninista, al maoísta, todos con sus distintas vertientes y visiones, socialista, y terminan todos casi que en una bolsa con sus peleas internas, pero funcionando. En la derecha no, en la derecha la forma clásica de entenderla ha sido la derecha confesional, la derecha militarista, una derecha proteccionista en lo económico, un poco de esas dictaduras militares de mediados de siglo, pero han ido surgiendo muchas nuevas. Entonces yo diría, al menos
en la derecha en la que yo creo que es en la derecha liberal. Sí, es en la derecha que respeta y valora las instituciones, que cree por encima de todo en la agencia del individuo, en sus libertades de consumir, de decidir, de hacer o no hacer, de la potestad sobre su cuerpo, y de ahí surgen todas las libertades que necesita una democracia para florecer. No hay una democracia donde podamos nosotros hablar de libertad de mercado si el individuo no es libre, y no podemos nosotros hablar de una democracia liberal si en la economía no es libre, como nos lo han planteado muchas personas que dicen, oiga, yo soy de derecha, y nos llenan de aranceles y encarecen la vida del ser humano. Entonces yo creo en eso, en una derecha liberal que cree en las instituciones, que cree en la responsabilidad, en la libertad de las personas y cree en las libertades económicas por encima de todas las cosas. ¿Esa derecha cómo se diferenciaría de una izquierda? Si ya nos toca hacer ese ejercicio. Mucho, digamos, es interesante porque es que ese fue un poco un ejercicio que yo hice el año pasado. Entonces hay unos sectores de izquierda que son muy liberales en ciertas libertades individuales. Así es. En las libertades en relación con drogas, con eutanasia y con aborto. Digamos, derechos civiles. Algunos. Algunos. Porque ya se van a otros y se vuelven ligeramente liberticidas, pero en lo económico son absolutamente liberticidas. No, digamos, creen en el crecimiento desaforado del Estado, creen que el crecimiento económico y la solución de los problemas se parte de la iniciativa pública y no de la privada, creen en el gasto social como gran transformador de la sociedad, cosa con la que no estoy de acuerdo. Una expansión del tamaño del Estado enorme gigantesco. y del tamaño y del gasto, y creen que la libertad de mercado no debe existir, pues creen que debe ser mediada por el Estado, creen que debe haber, digamos, unas limitaciones. Pues lo que está pasando enormes. En Argentina de control de precios, Total. le metieron control a la carne, Total. Acá ya han hablado del control del y está el Centro Democrático de Poder, control de precios. Eso fue una iniciativa del Ministerio del Ministerio de Agricultura. Ahí tuvimos un debate muy fuerte. Yo les dije, venga, ustedes, a veces me salen esas frases un poco desafortunadas, pero les pregunté si ese proyecto lo habían redactado desde en Venezuela. Una cosa que nació allá, que se expandió a Argentina. Eso hace parte de la autenticidad del asunto. Claro, de acuerdo. De una necesidad también de tratar, a ver, tampoco no es una necesidad de encasillar ni de caracterizar, pero sí es tratar de poder ofrecerle a la sociedad al menos una mera claridad ideológica de las cosas, porque yo creo que eso también es una labor de honestidad intelectual, que es lo que no existe hoy. Hoy no quiero generar universalizaciones, pero hay muchos políticos que no son honestos intelectualmente. Sí, además que una cosa interesante es que de esa misma honestidad intelectual se predican dos cosas que me parece que son muy importantes en política. La primera es la capacidad de reconocer que uno se equivocó ideológicamente. Yo, por ejemplo, en el tema de drogas cambié de opinión. Cuando no tenía acceso a esa información, como le decía anteriormente, yo no creía en la legalización de las drogas y empecé a hablar con expertos, con médicos, con personal de la salud, etc. Y ese acceso a la información, dije, oiga, estaba equivocado. Y yo lo dije en mi primera intervención, dije, mire, yo me equivoqué. Y estoy cambiando de opinión, pero lo estoy haciendo público para que mi electorado me pueda juzgar, como en efecto lo hizo, y para que la gente sepa qué atenerse. Nosotros tenemos desde la política que perderle el miedo a cambiar de opinión, siempre y cuando sea así, de forma honesta, justificada, sustentada y pública. Y ya se me olvidó cuál era la otra. Iba a decir otra, pero se me olvidó. Gabriel, ¿hay más satisfacciones o frustraciones de una persona joven que entra al Congreso? ¿Sales más frustrado o más satisfecho, sinceramente? ¿Por qué? ¿A qué va mi punto? Uno tiene ganas de comerse al planeta. Tiene ganas de hacer muchas cosas. Y tú llegaste a un escenario de poder. Eras una de los congresistas que representaban a la gente. ¿Quisiste hacer más? ¿Te vas satisfecho con lo que vas? ¿Crees que en algún momento te cortaron las alas, te agarraron las pelotas y te dijeron... No, eso sí, 4 años. 4 años, y en el peor sentido de la palabra me agarraron las huevas y me las tuvieron apretadas 4 años. Pero, o sea, me voy con muchas frustraciones, sin duda. Hay días que son impasables, impotables, insuperables. Pero la valoración es positiva, porque incluso en esos días aprendí mucho. En últimas, esto es una democracia, es la representación del país que tenemos. O sea, estas personas mal que bien representan la democracia tanto como yo. Y si mis proyectos no salieron, yo soy un demócrata convencido. Y si mis proyectos no salieron fue porque... ¿Convencido o resignado? No, yo creo que convencido. Tenemos muchos problemas que hay que solucionar, pero pues ese es lo que tenemos. O sea, la democracia
no es el mejor sistema, pero es el que menos falla. Sí, total. Yo en medio de mis ideas, yo creo, bueno, sí me van a dar palo por esta vaina, pero nosotros deberíamos estar gobernados por una junta aristócrata y esa vaina, y que sean unos expertos en toda la vaina y que nadie más me tiene, pero bueno, eso. Sí. Mira, me estoy leyendo ahorita un libro muy bueno de Anna Applebaum. Ella es una periodista con una trayectoria gigantesca. Ella se ganó un Pulitzer por un libro que hizo, si no estoy mal, fue el de la explicación de los gulags soviéticos. Creo que fue por la invasión que hizo Stalin, por casi el genocidio que hace Stalin en Ucrania por la hambruna de los años 30. El Holodomor. Sí. Y ella tiene un libro cortico muy que bueno. Que lo niegan, ahorita. además, los comunistas niegan que eso haya ocurrido. No, es una hipocresía. Stalin con Mao han sido los mayores asesinos de la historia. Pero si ahorita están unos huevones de mierda lavándole la cara a Putin, hablando de que en Ucrania habían unos cantidades de nazis que los iban a joder. Ahorita en Moscú, hace poquito, ya están empezando a poner en las publicidades de las estaciones de buses que los suecos son nazis. Sí. Porque naturalmente viene todo el tema de la OTAN y todo el tema, pero bueno. Todo esto, querido Gabriel, para llegar al punto de cuál fue tal vez el día más agradable y tal vez el día más duro que tuviste en estos 4 años. El día más duro lo tengo más claro que el día más agradable. El día más duro además fue reciente, fue el 16 de diciembre del año pasado, a las 3 de la tarde, que fue cuando definitivamente después de 3 años de trabajo hundieron el proyecto de las vacaciones. Sí, eso fue una miserableza. Eso fue una putada, fue además que es cuando uno le mete el corazón a esto es muy difícil ver las personas que trabajan conmigo, verlos destruidos. No es solo mi trabajo. No, tú eres líder de un equipo. De unos pelados que le meten el hombro y que sufrieron y el equipo cambió y o sea, no eran ni siquiera los que estaban, eran los que estuvieron cuando lo pensamos, cuando lo radicamos, cuando lo escribimos en los primeros debates. A nosotros nos lo hundieron 2 veces antes o sea, 3 en total, 2 veces antes de esta. Pero estábamos ese día, el Senado ni siquiera fue presencial, estaba yo y otra persona en el Senado. Te voy a interrumpir un segundo. Para los que no saben, Gabriel se dio una pela por plantear una necesidad y una exigencia que venía pidiendo la gran mayoría del pueblo colombiano. Y era preguntarse y era cuestionarse por qué los congresistas, nosotros los colombianos, le pagamos el año de todos sus servicios, pero terminan trabajando 8 meses en el año. Gabriel lo que estaba planteando, que era incluso ahora no era tan radical, era decirle, oiga, trabajen 2 meses más. 1 en el primer semestre, 1 en el segundo semestre, y la guerra fue terrible, yo me acuerdo, porque es que entonces te metiste a agarrarle las pelotas a los congresistas. Porque es que lastimosamente muchos sacaban la excusa de que tenían que hacer trabajo de campo y una cantidad de mierdas, que tenían que hacer campañas, pero realmente era tocar el status quo de los congresistas. Sí. Esa era la pequeña capitulación. Entonces hubo una guerra incluso en tu propio partido. Jennifer Arias no metía en el orden del día ese tema. Ahí vino una de las muchas batallas que Gabriel en medio de su independencia dio contra el mismo Centro Democrático, y fueron las hojas de papel que pusiste por el Congreso diciendo ¿dónde está Jennifer Arias? Ese ¿Qué ya fue pedo tan que se armó por esa mierda? Eso me costó una sanción dentro del Centro Democrático. No sé qué eso significa, pero me llegó después de este incidente. Una amonestación. Una amonestación. Me llegó una amonestación formal a mi correo. Por eso yo me acuerdo, pues ahí tenemos unos pelados muy creativos en la oficina y eran unos afiches habían de todos, pero había uno muy chistoso que era un esqueleto y decía, seguimos esperando la firma de la presidenta del Congreso, Jennifer, de la Cámara, para que nuestro proyecto pueda avanzar. Pero incluso logramos pasar eso. Pero ya los tiempos eran muy cortos. Eran muy cortos, eran muy ajustados, pero llegamos con tiempo para el último debate el 16 de diciembre. Y eso, digamos, fue lo más cínico. Yo me acuerdo, estuvimos toda la mañana metidos allá con mi equipo, haciéndole seguimiento a eso, apretando, hablando con el secretario, con el presidente del Senado, que nos decían, sí, fresco chino. Y a las 3 de la tarde decidieron irse de vacaciones.
Normalmente podían haber sesionado hasta las 5, que no era un exabrupto. Nunca en la vida. O podían quedarse habiendo sesionado hasta por la noche, como deberían haber hecho. Y hondos y borondos decidieron levantar, se fueron de vacaciones y ese día, digamos, me dolió mucho ver a mi equipo destruido, ver cómo ya nos quedamos sin posibilidad, ya no teníamos posibilidad de sacarlo este semestre. Entonces yo creo que ese de lejos fue el peor día, digamos, después de haber roto tantos puentes, de haber quemado tantos barcos, tantas naves, ver que nos fuimos sin el triunfo teniéndolo, o sea, lo olimos. Es que ese acto legislativo, 8 debates. Claro, fueron 8 debates, 3 intentos, fueron de verdad 3 años de trabajo costosos, peleas duras, miedosas, adentro, afuera, con colegas muy poderosos de la Cámara, después con colegas muy poderosos del Senado, aguantar unas puteadas inmerecidas. Si ustedes ven los primeros debates en la Cámara, era un nivel de agresividad poco visto en el Congreso, y era un populista de mierda, una cantidad de cosas que uno, digamos, en términos generales no debería aguantarse. Pero ya al final lo olimos, ¿sí? Teníamos el premio en la jeta y nos lo quitaron, entonces fue dolorosísimo, digamos. Yo ese día, me acuerdo que ese día, viéndolos, nos sentamos, nadie se decía nada con mi equipo, que además son todas personas muy jóvenes, muy derecha, además, izquierda, todo. Nos sentamos ahí en las escaleras del Congreso y viéndolos, y una lloraba, el otro estaba, nadie hablaba, y yo ese día dije, yo no vuelvo, ¿para qué vuelvo al Congreso? Ese día tomé la determinación, después cambié de opinión, pero ese día dije, yo no vuelvo, acá no se puede hacer nada. Entonces ese de lejos fue el día más frustrante. ¿Qué te hizo reconsiderar? Porque es que si en el fondo de las cosas existe esa frustración, y yo me refiero a lo juvenil porque precisamente uno es muy romántico, porque uno cree que puede cambiar las cosas. Estuviste arañando una reforma constitucional, que de la cantidad de los más de 100 y pico congresistas que hay metiendo Cámara y Senado, hay muchos que no hacen una mierda. Es la realidad. No, pero es que es la realidad, Gabriel. No, hay hay gente, yo no, pues obviamente por temas míos de confidencialidad hay muchas cosas. Yo he trabajado con mucha gente, hay gente que no hace un culo. Sí. Es la realidad, y que entonces van y se cagan de la risa en una sesión de una comisión en la plenaria y les vale mierda todo, y termina siendo un reflejo del país, porque hay muchas discusiones que no tienen ningún ápice de seriedad, que son completamente folclóricas, que no tienen sustento técnico, una cantidad de cosas, y realmente cuando hay alguien que se atreve a hacer las cosas distinto, pues lo hunden a mierdazos y a leguleyadas. Eso es cierto, pues digamos, vengo de menos mal lo hundimos, de hundir un proyecto que les parecía importantísimo a muchos, que era declarar el fútbol patrimonio cultural inmaterial de la nación, pero sí es la realidad, digamos. Yo creo que Colombia conoce a sus congresistas. Necesitamos el debate, reforma de que no se caiga la justicia virtual, que ha sido la reforma a la justicia más revolucionaria en los últimos 40, 50 años, pero como nadie le puede sacar el pecho un rédito de esa vaina, nadie está detrás de eso. Porque fue una reforma que se dio sobre la marcha, sobre la necesidad, porque los juzgados necesitaban sacar, porque las capturas necesitaban legalizarse, yo lo digo desde mi experiencia, porque los procesos penales tenían que seguir andando, porque la justicia no se podía paralizar, y como esto no era un proyecto revanchista donde le iban a quitar al fiscal, donde íbamos a tumbar a los magistrados, donde íbamos a cambiar la comisión de acusaciones, el Consejo Superior de la Judicatura, que terminan siendo unos fortines populistas, y se dio sobre la marcha utilizando TeamViewer, Teams, plataformas que existían para otras finalidades, pero que terminaron revolucionando la justicia, Gabriel, lo hicieron. Yo al día de hoy, un día atendí una diligencia en Fusa, otra diligencia en Medellín y otra en Bogotá, sin salir de mi oficina. Bueno, en ese momento no estaba en oficina. ¿Tú crees que yo lo hubiera podido hacer antes? Imposible. No, imposible. Pero entonces hablemos del fútbol, y nadie le mete mano al fútbol, porque esos hijos terminó la federación pagando la multa de la superintendencia porque se dedicaron a revender toda la batería, y los manes están frescos. Porque sale Yesuruma a decir que no se preocupen, que los verdaderos dueños del fútbol ya les dieron a ellos el aval para seguir, pero bueno, les vale ver. Así, una catarsis del fútbol, aunque Gabriel es bien santafereño y yo soy del como Millos. La gente bien.
Eso siempre me mamaba gallo, Gabriel, cuando yo subía mi fotico con Millos, aunque están jodidos, Gabriela. No, estamos jodidos. Están jodidos y el Millos les ha clavado unas jodidas, ¿ah? Eso es volveremos, Bueno. es cíclico. Bueno, no, pero espérate, ya, listo. Ese día de mierda de que se hunde el acto legislativo, es atractivo. ¿Tú invitarías a la gente joven a empezar a participar en política? Sin duda. Más allá, obviamente, de lo que pasó un año, de los consejos para la juventud, de todo este tema. Que los consejos para la juventud, perdón, pero no sirven para nada. Ok. Pero ¿Es un placebito? sí, es maravilloso placebo, digamos, no tienen en la práctica, perdón, esto puede también costarme mucho, pero son demasiado costosos de elegir, pero no tienen los dientes que deberían tener. Acá lo que deberíamos hacer... Una verdadera incidencia. No hay incidencia, exacto, no hay incidencia. Acá lo que deberíamos hacer es dejar que cualquier mayor de edad participe para cualquier cargo de elección popular, y eso es la sabiduría del Congreso. Puede que no estén listos, etcétera, ¿y qué pasa? O sea, si una gente quiere escoger a un youtuber de 18 años para que sea senador, no puede hacerlo. Digamos, hoy tenemos unas limitaciones de edad estúpidas, y ahí es donde sí tendrían por lo menos incidencia y visibilidad, pero bueno. Hay algo que me gustó mucho trayéndolo a este punto, querido Gabriel, y es que tú, creo que fue con la Comisión de Paz cuando en Cali, bueno, en todo el país éramos un verguero hace un año, pero me acuerdo mucho que tú subías unas historias mostrando a negritudes en Cali, diciendo, aquí nos parabolas a nosotros. Eso fue otra iniciativa. Yo un día estaba acá, cuando explota todo este tema hace un año, me sentía en mi casa y nada me pasaba a mí, mi sueldo me seguía llegando, y esta gente, pues, gente con un malestar palpable, nadie lo estaba escuchando. El presidente se negaba a ir a Cali en un profundo acto de cobardía. Se quedaba encerrado llegó en la madrugada el huevón. Llegaba en la madrugada, como hacen los presidentes gringos viajando a Irak. Y con otra congresista dijimos, venga, armemos una cosa. Empezamos a hablar, a decir, necesitamos conseguir gente, etcétera, y otra vez armamos un grupo multipartidista con cooperación internacional. Nos inventamos una iniciativa que se llamó Los Jóvenes Tienen la Palabra. Entonces, en principio fuimos a Cali, en medio del paro, y nos metimos ahí a un par de bloqueos y hablamos con gente, etcétera. Obviamente, pues en ese momento era muy violento, muy peligroso, pero ahí dijimos, mira, acá esto tenemos que fortalecerlo y llevarlo a todas partes. Entonces viajamos a más de 15 ciudades, sobre todo donde había el desempleo juvenil más alto. Estuvimos en Ibagué, estuvimos en Valledupar, estuvimos en La Guajira, estuvimos en el sur del país, en todas partes. Íbamos siempre a hablar, me acuerdo, estuvimos en universidades tomadas. A mí me tocó salir volado un par de veces, pues porque antes yo era yo tenía una diana encima. Un paria en ese escenario. Pero las personas pensaban que yo era lo mismo que tantos otros, pero bueno. Pero eso fue una maravilla, y logramos y presentamos unas iniciativas legislativas de alguna forma cocinadas con ellos, en materia de empleabilidad juvenil, de educación, de materia de derechos sexuales, de participación política, muchas de las cuales ya tienen primer debate, y esperemos que ya le tocará a nuestros colegas el próximo congreso ver si le pueden dar ellos como continuidad a esta agenda. Pero también es un poco eso, es decir, mire, yo no estoy de acuerdo con la forma, sobre todo, y con muchos de sus solicitudes no voy a estar de acuerdo nunca, pero hay que buscar canalizar ese descontento, que ellos se sientan tenidos en cuenta, pero de una forma de verdad, no como diga, bueno, sí, los llevamos a un noticiero y dicen, y todo el mundo apaga y no pasa nada. No, mire, yo estoy en unas reclamaciones justas en muchos casos, o que merecen ser oídas en todos los casos. Y además que creo yo, querido Gabriel, que la izquierda también se adueñó de esas narrativas. Claro. Y ellos tienen monopolizadas esas narrativas. Y el mejor ejemplo de eso es que cuando tú llegabas allá te querían sacar corriendo, precisamente porque pues eras una persona que era parte de un partido que en criterio de ellos no los escucha y funcionaba bajo otras dinámicas, claro. ¿no? Sí, no, tal cual. Eso es, digamos, también eso ideológicamente está muy cooptado. Yo creo que la rabia, la desazón, el dolor, la necesidad de un país más justo, más equitativo, etcétera, yo creo que con justa causa sienten muchos de ellos, sumada a las falsas promesas como de la izquierda más radical de una mejora absoluta, que claro, esto obedece a un plan corrupto de cualquier ideología, etcétera, y como esas promesas de varita mágica, tan pronto gobiernen ellos, a ellos les va a mejorar sustancialmente la vida, son atractivas. No, a pesar de que sean mentirosas, pues son profundamente atractivas. Y además están basadas en el hecho de que
independientemente de que Juan Manuel Santos haya sido una persona que cambió diametralmente las ideas bajo las cuales él se hizo elegir, pues tampoco termina siendo catalogado como alguien de izquierda. Entonces ellos tienen la narrativa del cambio, de un cambio que dicen acá ha habido 20 años de uribismo. Sí, cuestionable, pero ayer por ejemplo veía un senador electo de la Alianza Verde que decía que no era lo mismo comparar las alianzas corruptas o cuestionadas, decía, de Petro que las de Fico, que porque decían nosotros los alternativos nunca hemos gobernado, no nos pueden echar la culpa de nada. Digamos, acá los sectores alternativos gobernaron Bogotá 12 años seguidos, con las consecuencias que eso tuvo, los peores escándalos de corrupción. Y gobiernan Medellín, gobiernan Cali, gobiernan Bogotá también. Volvieron a Bogotá después de Peñalosa. Entonces, es difícil y plantearle, por ejemplo, a una persona que tiene una dificultad en su vida o que por cuestiones de la pandemia, por ejemplo, pasó a comer 2 veces, decirle, oiga, usted tiene unos problemas, lo escucho y lo entiendo, las soluciones de esos problemas son muy difíciles y toman tiempo, pues es una mierda, electoralmente es una mierda, porque esa persona dejó de comer 1 vez al día. Hay otra persona que dice, acá esto es culpa de los ricos del uribismo y los vamos a acabar, y nosotros llegamos y vamos a imprimir dinero y le vamos a meter plata en su bolsillo, pues esa persona dice, mierda, pues es que me voy por acá, porque no tengo para dónde más coger. Y es difícil explicar las consecuencias a esa persona, todo lo que viene detrás de ese tipo de falsas promesas y de los falsos profetas, pero digamos, eso es parte de la realidad de lo que estamos viviendo, es una inconformidad que vive el continente. Perú, muy posiblemente Brasil, Argentina y Chile son testigos de lo que está pasando. Completamente. Gabriel, ¿qué opinas de este nuevo Congreso? ¿Qué opinas de los cambios? ¿Qué opinas de que puede conformarse un Congreso más de izquierda? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto, digamos, más allá de si me gusta o no cómo quedó conformado, esto es una prueba de que las instituciones sirven, y ojalá la gente, y sobre todo los más inconformes, vean la foto del nuevo Congreso y vuelvan a creer en las instituciones y en la democracia, porque la democracia funcionó. La democracia funcionó para que el pacto histórico del partido de oposición, en un gobierno que muchos consideran de ultraderecha, que no lo es, sacó la votación más alta, de lejos, y les aparecieron los votos porque las instituciones funcionaron. Y la Centro Esperanza tiene una bancada gigante y una cantidad de partidos alternativos sacaron votos y están representados. Entonces, más allá de si a mí me gusta o no, lo que acaba de pasar es una muestra de que las instituciones colombianas son confiables, que merecen ser respetadas, continuadas y fortalecidas. Y ojalá esto ayude a desmitificar mucho eso de que nuestro sistema electoral es una mierda, que acá las instituciones no sirven, porque hoy en día el partido mayoritario, en el gobierno del partido de Álvaro Uribe Vélez, siendo nosotros mayoría en el Congreso, teniendo presidente, el pacto histórico es el partido más votado en Senado. Es cierto. Entonces, si eso no habla de la fortaleza de nuestras instituciones, no sé qué lo va a hacer. Ahora, creo que son las instituciones guiadas por la emoción, y eso es válido, frente a las necesidades, las emociones son válidas. Pero pues tengo mis reservas sobre si tenemos un Congreso con la gente dispuesta a llegar a los acuerdos que se necesitan para transformar este país, o si va a ser simplemente un Congreso de venganza. Tengo mis dudas sobre si este Congreso tiene la vocación de llegar a esos consensos también que van a construir instituciones más fuertes y que van a llegar a las soluciones económicas que necesita este país, o si van a llegar a destruir lo que había antes. Entonces, todo eso está por verse. Todo eso está por verse. El tema económico jodido. Pero, ¿crees que haya un giro en el tema de las drogas? Es difícil saberlo. Yo creo que todavía, incluso dentro de lo que nosotros podemos creer como izquierda, hay unas estructuras distintas que no necesariamente están con eso. Están con la izquierda económica y no social. Pasa mucho, sobre todo en las regiones donde hay más conservadurismo de izquierda, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Donde de pronto una persona que se entienda de izquierda va a acompañar el 90% del Plan Nacional de Desarrollo de Petro si es presidente, pero no el tema de drogas o de derechos de de minorías, por ejemplo. Porque no tienes que ir tan lejos. Por ejemplo, mira a Castillo en Perú. Sí, es un marxista, leninista, pero... O un homófobo, pero abiertamente. Y ese tipo de cosas. El hecho de que una persona que sea un izquierdista de toda la vida no te da la garantía de que esas cosas puedan cambiar. De acuerdo, y todavía hay mucho moralismo, incluso en la izquierda en nuestro país. Entonces, creo que hay un espacio mucho más abonado de lo que nos tocó a nosotros, pero no sé si vaya a ser una realidad. Ojalá me equivoque.
¿Te sientes tranquilo con haberte parado al frente de tu propio partido y haber respaldado el tema de cambiar la política Demasiado. de drogas, al menos Demasiado, en la marihuana? demasiado. Y en todas, creo que vamos a llegar eventualmente a todas, pero creo que el tema de la legalización del consumo adulto de cannabis es la que abre la puerta. Yo creo que es una discusión que se da desde la academia, desde la política, que es la más compleja de todas, y también como desde los ideólogos que dan esas cruzadas de una forma más fuerte. Acá tenemos que abrir la puerta a todo ya, no sé qué, que son menos realistas, pero necesarios para abrir todas las puertas. Pero yo duermo muy tranquilo con eso, creo que ese es el futuro. Creo que eventualmente en 15 años, cuando estemos hablando cuando ya formalmente estemos hablando de legalizar drogas muchísimo más duras, con una discusión global, ojalá liderada por Colombia, poder decir, oiga, mire, este era un loquillo también hablando desde la derecha liberal hace 15 años y tenía razón. Entonces yo creo que allá vamos a llegar. ¿Te llovió mucha mierda, Gabriel? Sí, sí, tenaz. ¿Con la marihuana fue donde más mierda te llovió? Sí. Yo creo que es un tema que apela a las emociones de una forma que otras cosas no. Sin contar infidencias, cuando convocaron como esa reunión de bancada, ¿cómo carajos te sentiste enfrentado a esa gente que decía, este cabroncito viene, nos pone en la palestra, rompe la unidad del partido, a tal punto que tenemos que llegar a hacer una reunión de bancada? Sí, fue durísimo, o sea, eso fue muy duro porque pues mucha gente decía, esto no es el partido, no sé qué, este tipo. Ya empezaban como a vislumbrarse esos aires de personas que me querían sacar del partido desde esa decisión. Pero yo en ese momento estaba tan tranquilo, lo tenía tan estudiado, ya tenía el corazón y el coraje casi que para hacerlo, que dije, bueno, para adelante. Nosotros teníamos en mi oficina una máxima desde el día 1 y era, esto es tiempo prestado. Y si fueron 4 años, van a ser los mejores putos 4 años de mi vida. Entonces yo siempre volví a eso. Lo hicimos con convicción del carajo, y si eso es esto, pues vamos a hacer más de esto durante 4 años. Entonces, por el contrario, me dio la fortaleza para poner el pie en la puerta, para hablar de temas de aborto, de temas de eutanasia, para hacer activismo en esas otras cosas que yo creo que es lo que debe ser la derecha liberal de este país. Yo creo, querido Gabriel, que lastimosamente voy a tratar de hacer un símil que no había hecho, pero que se me acaba de venir a la cabeza. Al Centro Democrático le está pasando algo muy parecido a lo que le pasa a la Iglesia Católica. Y es que por tener unas posiciones dogmáticas tan estrictas, desactualizadas con la realidad social, perdieron demasiado apoyo. Y obviamente todo basado alrededor de la figura de Uribe, no pudieron actualizarse en nuevos liderazgos. Sí, de acuerdo. Incluso ni siquiera era él mismo, porque él mismo siempre como que invitaba al diálogo mucho más que otras personas que se creían mucho más uribistas que él. Más uribistas que el Papa, claro, más papistas que el Papa. Total, nosotros tenemos una posición muy grande dentro del partido de personas que piensan eso, que trataban era de invisibilizar, de expulsar, de violentar. Y sé que son personas que digamos que quizás ya son más mayores, no quieren tener un futuro político tan largo, o no ven esto como un tema de vocación muy largo, y eso se ve en el cortoplacismo de esas decisiones, y las consecuencias las pagamos todos, ¿no? De ver que ya no hay jóvenes que se identifican porque que se van a ir a un partido confesionalista, de una derecha proteccionista en lo económico y en lo religioso. Entonces, pues era un poco lo que nosotros queríamos hacer desde otro lado dentro del partido. Y cuando estuvieron en todo ese tema de los avales, pesó mucho eso. Sí, sin duda. Porque fue una sorpresa en mi criterio que tenían el aval. Pues en el mío también. Porque supe llamadas de hiper mega poderosos, obviamente ya no estoy en libertad de decir nombres, que llamaron a la directora del partido a decir, no siguen, no hay forma. Y curiosamente, el que se paró fue Uribe. Okay. Dijo, por encima de mi cadáver, este chino aspira. O sea, él fue el que se paró y dijo, ni este chino aspira. Y ahí estuvo el asunto. Sí, y ahí se cerró. Vea, o sea, pues. si no, la verdad, digamos esto para ser absolutamente francos, si no, yo no tenía aval. Hijo de madre. Buena anécdota esa, eso no lo conoce nadie. No. Gabriel, ya hemos hablado de bastantes temas, pero hay algo que sí es importante hablar. ¿Cuál podría ser la radiografía o tu opinión sobre el gobierno Duque? Pues mire, yo creo que es
le tocó difícil, le tocó una coyuntura inesperada, el tema de pandemia, una oposición muy fuerte, pero yo en últimas hago una valoración negativa. Yo creo que una persona sin experiencia para liderar un gobierno, prueba de ello es los nombramientos que hizo de manera sistemática durante 4 años. Los iniciales, además, ¿no? No todos, eso no mejoró nunca. O sea, digamos, hay personas, y eso hay que decirlo, excelentes, María Fernanda Suárez y el ministro actual de Minas y Energía. Yo creo que en vivienda se hicieron, sobre todo en temas de energía, fue una revolución este gobierno, cosa que no supieron vender. Temas de vivienda, unos temas muy buenos. El ministro José Manuel Restrepo de Hacienda es una persona muy buena y muy decente. Pero en general, mire, acá FECODE cogió de las huevas a educación y perdimos años, tenemos una deuda histórica que vamos a ver mucho tiempo. Total. En el Congreso de la República no salió nada absolutamente novedoso y entregaron el oro y el moro a toda suerte de políticos. El tema en defensa es grotesco lo que está viendo el país en tema de irrespeto a las instituciones, pero sobre todo en capacidad de mantener la seguridad territorial del país. Y eso es evidente. Y falta de credibilidad en las fuerzas militares por culpa de la inacción del liderazgo civil dentro del ejército y de la policía. Entonces estamos en un desgobierno vergonzoso, como que se dedicaron fue más a administrar que a hacer algo transformador. En el gobierno que quería que Colombia fuera Silicon Valley, estos tipos que tuvieron el Congreso durante del mango no fueron capaces, y nosotros le hicimos presión duro para que esto saliera dentro del gobierno, de regular las plataformas de transporte, incapaces. Entonces para mí la valoración termina siendo muy, muy negativa. El tema de la reactivación económica, este país se mete en el fetiche que es el gracias gobierno por la reactivación económica, es la resiliencia de nuestros empresarios, del 51% de MIPYMES que tiene este país, que quieren trabajar y producir y pagar impuestos y generar empleo, y son ellos los que nos tienen ahorita en un boom de una recuperación, ¿no? Digamos, por un gobierno que lo que hizo fue levantar unas restricciones estúpidas que impusieron ellos desde un principio. Entonces, para mí es negativo en general. Yo creo que la historia va a recordar como un gobierno encerrado en su quehacer, casi que convencidos que eran ese gobierno de tecnócratas que deberíamos tener, pero que no tenemos, de personas que creían que se la saben más de los demás, que hablan por encima del hombro a la ciudadanía, incapaces de conectar con los inconformes. Yo espero que la historia repudie un gobierno que yo creo que se equivocó de manera sistemática, a tal punto de ser los principales culpables de elegir a su antípoda ideológica en Gustavo Petro. ¿Ves muy factible lo de Petro? Sí, yo creo que hoy creo que es muy factible. Santo Jesús. Santo Jesús, a mí me joden porque yo le doy palo a Petro, pero voy a explicarles por qué, precisamente porque yo veo en él la opción más fuerte. ¿Y qué sería yo si no pudiéramos criticar una persona todavía que tiene... podemos criticar. Sí, exacto, políticas abiertamente populistas en temas económicos, barbaridades se han dicho, el tema del maíz, de las 6,000 toneladas, el tema de la impresión de billetes, el tema de los fondos de pensiones no deja de ser absolutamente controversial y basado en muchísima desinformación, el tema del megaestado que necesita hacer, tratar, a ver, un estado socialista dentro de lo mismo que plantea el mismo Marx en el manifiesto. Era el paso anterior al Estado comunista, pero el Estado socialista es un Estado gigantesco que se mete en absolutamente todas las cosas y todas las actividades del ser humano. Sí. Y eso es lo que él quiere en el fondo de las cosas también, un Estado que esté inmerso en absolutamente todas las actividades humanas, y eso es peligrosísimo. Pero hablando del tema de Iván Duque, lo que tú decías, yo creo que él también pecó al inicio por querer montar un gobierno de tecnócratas que los vapulearon en el Congreso. Sí, total. Me acuerdo de cómo salió la exministra de Justicia Borrero después de la triste y vergonzante trapeada que le pegaron con la reforma de justicia que estaba planteando. Carlos Chacón, presidente de la Cámara. Sí, señor. Como muchos otros temas, porque si tú te das cuenta, Gabriel, los principales escándalos del gobierno Duque vienen de sus ministros. Independientemente que no, el estallido social se da por una reforma de Carrasquilla que dentro de los criterios de los especialistas está muy bien conformada, pero en medio del ego de él, que nunca supo explicar, que nunca supo socializar, o que tal vez no le importó, eso no lo conozco yo. Sí, de acuerdo. Pero terminó siendo eso. El tema de The Buck Stop Here. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegas a mandar esa frase que termina siendo épica en la historia del Congreso, hijo de madre,
donde le dijiste a Karen, vieja, hágase un lado porque está haciendo muchísimo daño. Es que eso fue obsceno, además yo creo que mucha gente no sabe, pero el tema de centros poblados estaba muy advertido mucho tiempo antes. Cuando empezaron a descalificar empresas como HughesNet, La Gringa, que son los líderes en el mundo a hacer eso. Satelital. ¿Sí? Entonces ya había gente que sabía mucho, que ya desde afuera estaba diciendo, oiga, maestro, esto no está saliendo bien. Descalificaban empresas, si no estoy mal, creo que una empresa china que la descalificaba, o eso decían, por una traducción, ¿no? Entonces ya eso venía oliendo muy mal, era una crónica de una muerte anunciada. Y en últimas a mí digamos, no es ni siquiera la plata, porque escándalos más grandes, el de la 26, etcétera, 70 mil millones de pesos para lo que se roba en este país, en teoría no es mucho. El problema es para qué iba esa plata, claro, ¿no? O sea, ese contrato, que era lo habían dividido en dos y eran 2 contratos de $1 billón, era para interconectar a los colombianos más pobres, en medio de una pandemia que no tenían señal para conectarse, a seguir aprendiendo desde un celular. Era para llevar internet a las regiones, a las personas más vulnerables, lo que eso significa en materia de superación de la pobreza, de educación, de conectividad, de una cantidad de cosas. Es lo más importante en una sociedad, era poder traerlos a ellos al siglo XXI. Entonces eso me dolió muchísimo más. Y mucha gente en la política entra en la política de, bueno, esta persona comparte un símbolo conmigo, soy incapaz de criticar. Yo dije, ni mierda. Hay una incapacidad de vigilar los recursos de los colombianos más pobres. Yo no me voy a quedar callado. Yo leo mi vida a esta señora, yo leo mi vida a este partido. Si a mí me echan mañana, pues yo me pongo a buscar qué hacer, no me voy a morir de hambre. O sea, yo no me voy a quedar callado porque estos sinvergüenzas fueron los incapaces y terminaron botando la plata de los colombianos más vulnerables en el peor momento de la historia para hacerlo. Y yo ahí tomé la determinación. Fue una pelea interna enorme durante 3 días, y ahí me puse a estudiar por la mañana. Venía pensando mucho en esa frase, que es una frase que interesantísima de un presidente gringo que la tenían en su escritorio. Decía, the buck stops here, la responsabilidad termina conmigo, ¿sí? Siendo yo soy responsable de lo que pasa acá. O sea, cómo el presidente, esta señora le echaba la culpa a todo el mundo, etcétera. Ya habíamos tenido el debate, porque eso fue... ya hemos tenido otro debate antes, y era una incapacidad de decir, oiga, por lo menos me equivoqué, o mire, acá pude haber hecho, no, esto es culpa de todo el mundo. O sea, nadie asumía la responsabilidad, y los perjudicados eran los colombianos más pobres. Entonces ahí nos paramos. Esa fue la última vez que me aplaudieron al Congreso, a este congresista, antes de que empezara este podcast. Pero ahí nos paramos, le pegamos un sablazo. Yo me acuerdo el día siguiente viajaba. No fue un sablazo, fue un cachetadón con guante de seda. Además me acuerdo que ella me miraba y se reía. Ella estaba sentada como a 2,5 metros a mi derecha en las primeras filas. Como con una risa un poco cínica se reía. Pero no, eso me llevó también a un nivel de reconocimiento chévere. Ya a mí nunca me ha pasado que me reconocieran, y me fui a Barranquilla a ver la selección. Eso fue, creo que fue contra Chile o algo así, que les ganamos. Y me acuerdo, estaba yo ahí en el entretiempo, allá abajo, y un señor gigante, gordote, me acuerdo, llega y tal, y me tira y me da un abrazo, y me dice, chino, de Vox Top, sí, lo vi y tal. Y ahí un jurgo de gente me reconoció. Es una vaina maravillosa, la verdad. No, pero fue una genialidad. También como la genialidad de esa respuesta de guante de seda de Eduardo Rodríguez. Cuando fue madre. Es que eso es lo que necesita la política colombiana, gente que haga interpelaciones, pero contestaciones con absoluta altura. Esa te salió... Sí. No estaba preparada. No estaba preparada, porque yo no estaba peleando con él. Pero fue exquisita. Esa salió bonita. Es que, a ver, uno está acostumbrado a ver un Moreno de Caro, uno está acostumbrado a ver a Don Edgar, que era una representación de los trancazos, pero también de un tema popular, pero esa fue magnífica. Sí, yo ni siquiera estaba peleando con él, me acuerdo. Ese día le tiré un sablazo al gobierno duro, y él él sintió que tenía que salir a salvaguardar la honra del presidente, me imagino, y ahí empezó a decirme que era un hipócrita, no sé qué. Yo, este señor, pues a cuenta de qué me lo va a quedar yo callado. Y ahí me inventó a mi papá. Yo dije, este tipo, o sea, también sí me saca de quicio que me entrara a mi papá. Y ahí le pegué ese pequeño sablazo. ¿Cómo es? Tal vez si dejara de pensar tanto con el hígado y más con la cabeza. Sí. Sería reconocido por algo más que sus insultos. Algo así. Ay. No joda, Gabriel, esa es otra de las cosas que realmente hacen un ejercicio político de una manera distinta. ¿Qué cambios necesita el país, Gabriel? ¿Qué crees que debería ser? Si Gabriel Santos
fuera presidente, ¿qué serían las 3, 4 primeras cosas que haría? No, es difícil. Yo creo que España necesita primero un tema de apertura política donde más personas puedan tener acceso al poder. Que hemos sido muy pocos los privilegiados que hemos tenido la posibilidad de tomar las decisiones de este país, y esto merece una reforma que le permita a más gente sentir que lo tienen en cuenta. Aparte de lo que estamos viviendo es una incapacidad de tener como unas visiones más disidentes de lo que uno quisiera en los escenarios de toma de poder. Yo creo que hay que lograr mostrarle las virtudes del crecimiento económico sostenido que ha tenido este país digamos, al número más grande de personas. Ya no podemos de alguna forma seguir teniendo un sistema tan inequitativo donde después incluso de que el Estado recoja impuestos, el índice de Gini de inequidad no cambia. Entonces tenemos que llevar ese crecimiento económico que es bueno, que es bondadoso, que genera empleo, pero tenemos que saber cómo distribuirlo para muchísimas más personas. Esas dos cosas, digamos, obviamente hay temas de seguridad, de género, de muchas otras vainas que son muy importantes también, pero las dos urgentes me parecerían eso, porque así le quita a uno la tapa a la olla de presión de la gente que está estallada, que no puede más, que no come, que no tiene acceso a educación, etcétera. Yo creo que esas serían como las dos cosas más urgentes. A ver, preguntitas ya para terminar, rapiditas. ¿Qué opinión tienes de Gustavo Petro? Es difícil, yo comparto en que esas propuestas que ha hecho me cuesta mucho conciliar el sueño con querer acabar las EPS cuando un país donde se murieron tantas personas por COVID y donde tantas personas pasaron más de 10 días en una UCI, ninguna tuvo que poner un peso de su bolsillo más allá del copago en algunos casos. No, en Estados Unidos se les viene una crisis económica de personas que tienen que pagar cientos de miles de dólares por eso, y en muchos otros países pasa. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero nosotros no podemos predicar de mentir sobre lo que tenemos para destruir sobre lo que hemos construido. Lo mismo con el tema pensional, lo mismo con el tema de impresión, lo mismo con la independencia del Banco de la República y con otras cosas que me asustan. ¿Álvaro Uribe fue una persona necesaria para el país? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que este país vaya decantando muchas de las cosas buenas que pasaron y muchas de las cosas malas que pasaron, vamos a poder ponderarlo, pero en este país, en el 2002, este país era inviable. Esa es la realidad de lo que vivimos. ¿Colombia saldrá de la polarización? Yo creo que no. Yo creo que ni Colombia ni ninguna parte del mundo. Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa. Yo creo que estamos abocados a una democracia mucho más contendida de lo que nos tocó a nosotros, de tener gobiernos con una amplitud favorable y de consenso. Yo creo que eso no nos va a tocar más en nuestra vida. Y la más importante, que viene para Gabriel. ¿Cuándo volveremos a poder votar por él? No sé, la verdad no sé. Digamos, yo ahorita, después de la sacudida que le pega una derrota en elecciones, pues difícil como ponderar el futuro, difícil saber para dónde arrancar, difícil como ver el camino por el cual no de coger. Pero no sé, quiero aprender de muchas otras cosas, quiero regresar en un futuro más, digamos, con más conocimiento, con más fortaleza, en muchos temas que todavía creo que me faltan. Entonces yo creo que va a haber la defensa de estas tesis para rato, pero con más estructura. Bueno, querido Gabriel, gracias por este chance, por esta oportunidad. Ha sido una barbaridad de podcast. Sé que a la gente le va a gustar porque finalmente también van a tener la oportunidad de conocer a un Gabriel en profundidad, en su ejercicio, en su valor y en su construcción como persona. Y no me queda nada más que agradecerte por este espacio y por este tiempo. Doc, muchas gracias por la oportunidad. Sabrosísima esta charla. Gracias a las personas también que nos vieron, que nos siguieron. Ahí vamos a estar siguiendo dándole, así que pendientes de lo que sea que se venga. Gracias a todos y bueno, así quedamos.